Como pueden ver en el horario o en el sílabo, esta semana o a partir del día de hoy entramos a un nuevo bloque, bloque 4, en el que vamos a hablar acerca del reforzamiento, el reforzamiento en conceptos de ineficiencia en la entrega de precio. Estos temas, si bien son bastante conocidos, pero a ustedes les van a permitir entender por qué es importante no necesariamente entrar al mercado por estructura, sino entendiendo dónde está la liquidez, ¿no? La liquidez que está por encima de máximos o por debajo de mínimos, que de aprender a detectarla, y para eso tienen la lección uno, que partiendo de una temporalidad mayor es que ustedes pueden determinar dónde están las piscinas de liquidez más atractivas para el trader institucional o para el market maker. A partir de una temporalidad mayor es que ustedes pueden detectar esas zonas y por lo tanto comprar o vender en contra de lo que está haciendo el retail trader. Son puntos interesantes que hoy vamos a repasar. De paso vamos a recordar uno de los setups que hemos aprendido. Vamos a ver también gráfico en vivo. Bien, si es que no llega nadie más, vamos a dar inicio a la sesión. Bien, traders, bienvenidos a la primera lección del bloque 4 en el que vamos a reforzar conceptos de ineficiencia en la entrega de precio. El día de hoy toca hablar de liquidity pools, ¿ok? ¿Cómo se forman estos liquidity pools básicamente? ¿Cómo podemos aprovechar la existencia de las piscinas de liquidez dentro del gráfico para la construcción de setups? ¿Cómo podemos emparejar órdenes de retail con órdenes de smart money? ¿Cómo podemos operar en armonía con lo que hace el market maker? Y sin más preámbulo, vamos a mostrar el disclaimer o descargo de responsabilidad de trading. Siempre lo hemos hecho en todas las clases. Y bien, a continuación, lo que nos interesa. Es importante que nosotros, antes de hablar de qué es una piscina de liquidez y todos los demás conceptos que desprenden de básicamente del concepto de liquidez, tenemos que entender qué cosa es este concepto y a qué hace referencia. En una sola palabra, hace referencia a dinero, ¿de acuerdo? Dinero de quienes entran al mercado con un stop loss, ¿ok? Y que está dentro del mercado hasta que estas personas, estos individuos, estos traders, salen del mercado en stop loss, ¿ok? Cuando hablamos de liquidez nos referimos al interés abierto y este interés abierto, a pesar de que aquí se diga que únicamente pues lo conforma toda aquella entidad interesada en comprar o vender, que pueden ser los, por ejemplo, los large funds o fondos de inversión. A pesar de eso, nosotros también pertenecemos a este conjunto, a este colectivo del interés abierto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el precio sube, nos va a interesar comprar, ¿ok? Y si vemos que el precio está cayendo, lo que vamos a hacer es, en consecuencia, es vender. A eso se le conoce como interés abierto. Sin embargo, existe un tabú, existe una manera tradicional de hacer las cosas, como por ejemplo el trazo de soportes y resistencias comunes, y lo que nos enseñan muchos libros de cómo operar, ¿no? Que cuando se rompe una resistencia debes comprar porque el precio está a punto de dispararse, ¿no? De buscar niveles superiores, o cuando se rompe un soporte tienes que vender porque es muy probable que el precio se desplome. Esto en determinadas ocasiones es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver un rompimiento muy claro y observar básicamente cómo el precio continúa subiendo, cayendo, dependiendo de qué nivel se haya roto o qué tipo de resistencia se haya roto. Pero para que esto suceda previamente, el market maker a través del algoritmo interbancario de entrega de precio necesita ingeniar liquidez. ¿Y qué significa ingeniar liquidez? Significa dejar a traders atrapados dentro del mercado.
Que van a ser traders muy probablemente que no tienen stop loss, ¿ok? O traders que tienen un stop loss por encima de un máximo, por debajo de un mínimo expuesto o que se encuentran en low resistance conditions. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar estas zonas de piscinas de liquidez, ¿ok? Que van a estar por encima de un máximo en representación o reflejadas en forma de buy stops y también van a estar por debajo de mínimos y van a ser o se van a ver reflejadas como sell stops. Cuando hablamos de compradores y hablamos del todo el colectivo de compradores, nos referimos a toda aquella persona que está interesada en comprar en un precio específico, ¿no? Es decir, tenemos el precio de mercado y a personas interesadas en buscar que el precio o la cotización de determinado instrumento financiero se eleve y, por lo tanto, se busque conseguir una ganancia. De la misma forma, cuando existen vendedores en el mercado, cuando hablamos de vendedores o del colectivo de vendedores, hablamos de toda persona que está interesada en buscar precios más bajos, más baratos, ¿ok? En busca de obtener una ganancia por la diferencia de precios que exista entre el precio al que vendió y el precio al que potencialmente el activo caiga. Sin embargo, nosotros, luego de haber aprendido de manera muy resumida, porque claro está que en la mentoría anual vamos a detallar de manera más minuciosa todos estos conceptos, lo que hemos procurado hacer durante toda esta prementoría es entender cómo podemos emparejar nuestras órdenes con este tipo de paradigma. ¿Y por qué es un paradigma? Porque es una forma muy común de hacer las cosas, que cuando se rompe una resistencia compres, cuando se rompe un soporte vendas. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a emparejar órdenes de compradores con nuestras ventas y órdenes de vendedores con nuestras compras. Pero para hacer eso hay que saber ubicarnos dentro del gráfico, hay que identificar cuál es el order flow institucional y de esa manera nosotros vamos a poder detectar, créanme, es muy fácil, muy fácil. Si nosotros observamos temporalidad mayor y en temporalidad mayor definimos cuáles son las potenciales zonas a las que el precio podría llegar, en temporalidad menor lo que tenemos que hacer es ajustar niveles de precio y gestionarlos. Es básicamente lo que hemos repetido a lo largo de toda la prementoría. Quiero saber si se me escucha bien acá, traders, por favor. Colóquenme en el chat si es que está todo ok con el audio. Como les estaba diciendo, imagínense ustedes que estamos dentro de un flujo de órdenes institucionales alcista, ¿de acuerdo? Si tenemos flujo de órdenes institucionales alcista, sabemos que el precio va a ir a buscar romper un máximo. Va a buscar violar un máximo antes de revertir o antes de retroceder. Hablamos del precio, ¿de acuerdo? Pero para que el precio suba, el algoritmo tiene que entregar precios bajos, precios atractivos para el market maker. Cuando hablamos de que nosotros vamos a emparejar órdenes de compras retail con ventas smart money, nosotros lo que vamos a procurar hacer, por ejemplo, es vender caro o vender en algo que Michael llamaba una zona premium, ¿de acuerdo? Pero si nos encontramos en un flujo de órdenes institucionales alcista, el algoritmo lo que va a hacer es entregar precios bajos a través de ¿qué? De Euro swings reflejados en expansiones bajistas muy violentas, muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes pónganse a pensar un poco. Nosotros que ya tenemos cierta experiencia dentro de los mercados financieros, sabemos por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas. Hablemos de básicamente el tipo de cambio, el valor de una divisa con otra o de una moneda contra otra. Nosotros sabemos que una caída fuerte no necesariamente quiere decir que el precio va a seguir cayendo. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué eso es así? Porque el precio de determinado instrumento financiero ha alcanzado un nivel o un precio atractivo en donde muchos traders institucionales, muchos bancos centrales están sacando sus beneficios, pero eso no quiere decir que el precio vaya a caer más allá de lo que debe caer, porque acuérdense que no todo el mundo saca sus beneficios.
Estos traders institucionales, o dígase el market maker, liquidan posiciones, ¿ok? Market maker a través del hedging o cobertura, y el trader institucional, que puede ser el large fund o el fondo de inversión, o los hedge funds, que son fondos también de cobertura, simplemente sacan beneficios por parcialmente. Entonces es importante entender cómo trabaja cada una de estas entidades antes de pasar a la explicación de por qué a veces vemos desplomes de un tipo de cambio muy bruscos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con un familiar y le decimos, yo creo que el dólar va a continuar subiendo, el valor del dólar contra mi moneda local va a continuar subiendo, y previamente había existido una caída fuerte, lo que muy probablemente nos digan nuestros familiares, no, el valor va a seguir cayendo porque mira, ya cayó fuerte. Pero si ustedes revisan sus gráficos, y no hablemos del valor de la moneda local, hablemos de cómo se comporta, cómo el algoritmo entrega el precio en cualquier instrumento financiero, porque los conceptos que aprendemos hasta ahora se aplican para cualquier instrumento financiero. Si ustedes se fijan, la mayoría de Judas swings que existen dentro de los gráficos son en contratendencia, son violentos, buscan neutralizar zonas de liquidez expuesta, que pueden ser o estar en internal range liquidity o external range liquidity, y luego o a partir de allí crear reversiones. Entonces allí viene la idea de que no nos debemos asustar si es que, o no nos debemos poner nerviosos o cambiar nuestro análisis principal si es que vemos impulsos o expansiones agresivas en contratendencia. ¿Por qué? Porque finalmente quien manda es la temporalidad mayor. Ayer hablábamos, permítanme, ayer hablábamos acerca del rejection block, que fue la última lección del bloque 3, sobre qué tipos, por ejemplo, de bloques de órdenes tomar, que son básicamente los bloques de órdenes que se forman en sesión, en la sesión de Londres, por ejemplo, en la sesión de Nueva York o en Killzones, en el Open Killzone de Londres, en la Killzone de Nueva York o en el London Close Killzone, que son bloques de órdenes muy importantes. Justamente hablábamos de que cuando existe determinada neutralización por encima de los cierres de vela o por debajo de los cierres de vela que estén en un máximo o en un mínimo respectivamente, estas zonas, siempre que estén en armonía con el overflow institucional de temporalidad mayor o que observemos en temporalidad mayor, van a estar en high resistance conditions. Eso quiere decir que el precio va a crear chispazos, o sea, va a neutralizar la zona y va a automáticamente revertir. Eso es lo que nosotros vamos a buscar hacer cuando construyamos el setup. Es decir, que si se rompe un soporte, pero nosotros tenemos una zona delimitada de trabajo, vamos a utilizar esa neutralización del soporte para emparejar compras. Y de la misma manera, si tenemos un flujo de órdenes bajista, ¿ok? Y vemos que se está rompiendo una resistencia, vamos a buscar un nivel de patrocinio por encima de esa resistencia, a donde potencialmente el precio llegue para emparejar ventas. Y estas neutralizaciones que nosotros emparejemos van a tener como objetivo una siguiente neutralización, ¿de acuerdo? El precio o el algoritmo entrega, valga la redundancia, el algoritmo entrega precios de neutralización a neutralización. Y eso lo hemos visto a lo largo de toda la prementoría. Y es justamente lo que vamos a hacer hoy. Quiero que, en principio, ustedes observen, vamos a pasar a analizar este gráfico. Estoy en temporalidad semanal, ¿de acuerdo? Porque como bien he mencionado, es importante que nosotros observemos desde un principio la temporalidad mayor para entender por qué el precio llega a un determinado nivel. En la mentoría anual vamos a tocar un tema o una clase como tal, que se va a llamar Fair Valuation, que significa la evaluación justa o específica de precios, ¿ok? ¿Por qué el precio alcanza un nivel justo y a partir de allí empieza a crear una expansión o un retroceso o una reversión? Encontrar esos fair values o precios justos o valores específicos es trabajoso, puede ser trabajoso, pero se resuelve ¿cómo? Para los que estuvieron ayer en la clase de Rejection Block, hablemos un poquito de gestión.
Y les expliqué que nosotros lo que hacemos como traders que operamos por probabilidad, definimos niveles o establecemos niveles de trabajo. Saber estos conceptos de alta probabilidad nos permite entender hacia dónde va a ir el precio potencialmente y hasta qué niveles podría llegar antes de crear una reversión, antes de darse la vuelta. Pero si el nivel no funciona, lo que hacemos es buscar un siguiente nivel, ¿ok? Porque finalmente, si nos hemos equivocado en una venta, el precio muy probablemente siga subiendo, o si nos hemos equivocado en una compra, el precio muy probablemente continúe cayendo hasta llegar a un nivel de neutralización o de recapitalización, y ahora sí, recién empieza a ser lo que nosotros hemos analizado. ¿Sí me entienden? Por eso es importante que nosotros definamos el nivel y trabajemos ese nivel. Acuérdense que cuando encontramos una resistencia que podría funcionar, podría estar patrocinada institucionalmente, ¿y qué significa que esté patrocinada institucionalmente en términos sencillos? Que el market maker también lo utilice. Entonces, si nosotros encontramos esa resistencia patrocinada institucionalmente, vamos a trabajar ese nivel y vamos a esperar, por ejemplo, como le he mencionado muchas veces, la formación de un swing high en esa resistencia. En la resistencia o por encima de la resistencia, para que las condiciones óptimas permitan que nuestro trade sea eficiente y por lo tanto exitoso. De la misma forma, si encontramos nosotros un soporte que pueda estar potencialmente patrocinado institucionalmente, lo que vamos a hacer es esperar la formación, por ejemplo, de un swing low. Y ya saben que hay dentro de un swing low y de un swing high, ¿verdad? Hay bloques de órdenes que potencialmente nosotros podríamos utilizar. Eso ustedes pueden observar los videos de mis operativos en YouTube, siempre lo he mencionado. Esperamos neutralización, formación del bloque de órdenes o formación del swing high, pero siempre es importante delimitar hasta dónde creemos nosotros que el precio podría llegar basándonos en estos conceptos de alta probabilidad. No es simplemente marcar una figura completa o un bloque de órdenes en su apertura, en su mínimo, en su min threshold. No, no es solamente marcar esos niveles, sino es observar, ¿ok? Y confiar en el nivel. Porque sí, muchas veces vamos a equivocarnos, vamos a tocar stop loss, eso es inevitable. Pero nosotros podemos reducir considerablemente, uno, las probabilidades de que nos toquen un stop loss, porque acuérdense que ayer les mencioné que cuando definimos un nivel y esperamos la formación de todos estos parámetros, estas condiciones para poder tener una entrada conservadora, una entrada que rinda, ¿ok? Necesitamos observar un feedback inmediato, ¿sí? Un feedback inmediato. ¿Y a qué me refiero con eso? No necesariamente que el precio llegue al nivel y automáticamente revierta, ¿ok? Porque el precio muchas veces puede descansar antes de llegar al nivel. Yo los invito a estudiar sus gráficos, ¿ok? Y se van a dar cuenta que en la mayoría de ocasiones, antes de que el precio rompa un soporte o una resistencia, se para, se detiene, ¿ok? ¿Eso para qué? ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué el algoritmo detiene el precio antes de romper un soporte o una resistencia? Para que todos piensen que va a revertir. Por ejemplo, antes de que el precio rompa una resistencia, se detiene, empieza a consolidar y todo el mundo empieza a colocar ventas, 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 ventas. Se empiezan a acumular esas ventas. Ahí es cuando se crea una consolidación y cuando estudiemos el ciclo de entrega de precio, que consta de 4 etapas, y estudiemos la consolidación como tal, vamos a entender qué cosas suceden dentro de una consolidación, básicamente. En términos sencillos, el market maker permite que se acumulen estas órdenes y si el precio estuvo a punto de romper una resistencia y se han acumulado tantas órdenes de venta, lo que va a hacer es un chispazo hacia arriba, boom, stop loss a todos y luego va a caer. Es muy común ver eso, por eso yo los invito a que ustedes revisen sus gráficos. El precio antes de romper un soporte o una resistencia es muy probable que se detenga. Consolide, manipule y luego cree el movimiento que nosotros estábamos esperando. Por eso también va a ser importante que estudiemos la teoría del precio-tiempo, que si bien los conceptos nos funcionan para que nosotros lleguemos a nuestros gráficos, veamos lo que está sucediendo y inmediatamente podamos trabajar, también es importante que sepamos cuándo entrar al mercado para tener una entrada
A ver, esto va a depender muchísimo del estilo de trading que tú tengas, ¿de acuerdo? Pero si tú buscas tener una entrada de un rango de pips considerable para tu cartera, vas a esperar que el precio llegue a los niveles que establezcas. Pero si, por ejemplo, tienes la metodología de Michael, por ejemplo, llega al gráfico, espera, 5 pips hacia arriba, 7 pips hacia abajo, 10 pips hacia arriba, y eso es totalmente posible. Claro, manejando stop loss también pueden ser de un 1 a 1 o pueden ser muy, muy cortos, pero también es factible. Eso se gana con la experiencia. Acuérdense que Michael, por ejemplo, son más de 30 años de experiencia que nos brinda y hasta el día de hoy sigue publicando videos en su canal de YouTube en Inner Circle Trader. Entonces, en principio, fíjense lo que pasa aquí. Yo defino primero el nivel. En este caso, es una resistencia patrocinada institucionalmente y establecida en una apertura de un bearish sharp block. Y es un bearish sharp block semanal. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con bloques de órdenes, buscamos neutralización de siguientes niveles. Sí, buscamos que el precio cree expansiones, pero necesitamos tener un objetivo claro. Y en principio lo que nosotros observamos aquí, por ejemplo, es que el precio llega a nivel y neutraliza un mínimo. ¿Sí se fijan? Y que hemos hablado en lecciones anteriores. Tenemos un bearish order block creado en la neutralización del máximo anterior. Y ese bearish order block también funciona. El precio neutraliza el mínimo anterior. En esta expansión bajista tenemos un máximo. Y si yo considero el rango desde este máximo, swing high, y este mínimo que neutralizó, y veo al precio subir, rompiendo el máximo que se encontraba en la curva de ventas anterior, yo puedo considerar allí una neutralización en internal range liquidity y por neutralización y en un nivel óptimo de entrada, a partir de la reacción en un bearish sharp block semanal, entrar en ventas y buscar nuevamente la neutralización de este mínimo. Pero quiero hacer un acercamiento especial a esa zona para que ustedes vean qué es lo que sucede aquí, porque el precio ya no regresa a esa zona, ¿de acuerdo? Voy a hacer un acercamiento especial allí, si me permiten. Estamos ahora en el gráfico diario. Ok, estamos en el gráfico diario. Tengo el weekly bearish sharp block. Y fíjense lo importante o lo interesante de esto. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de que el precio en este contexto ha ido a recapitalizar un bearish sharp block, ¿ok? Se han tomado órdenes de venta. Muy posiblemente allí el trader institucional también esté sacando beneficios, ¿ok? Es por eso que se crea esta expansión bajista o este dip con tal magnitud y no tiene otra explicación. Estos dips se crean a partir de la toma de beneficios de un trader institucional en determinado nivel. ¿Y qué les he mencionado yo? ¿Qué les he hablado mucho en lecciones anteriores? Que nosotros podemos utilizar el bloque de órdenes que se forma en el swing high de una neutralización. En este caso, estamos combinando recapitalización de un weekly bearish sharp block, neutralización de un máximo anterior, que es lo que necesitamos, y formación de un swing high. En este contexto, a partir de la reacción del precio en un bloque de órdenes, yo necesitaría ver la neutralización de un mínimo, ese mínimo donde va a estar en la curva de compras anterior. ¿Cuál es ese mínimo atractivo? Este mínimo. Pero para que el precio llegue a neutralizar ese mínimo, pasan muchas cosas. Y la idea no es tanto que seamos traders de proyección. No es tanto que tomemos un gráfico y digamos, voy a llegar acá, aquí, allá y ahí. No es tanto porque nos podemos equivocar, podemos caer en error. La idea es que sepamos utilizar los niveles que se forman en el presente.
y los gestionemos. ¿Y a qué me refiero con gestionar? Si el nivel funciona y te da profit, saca parciales, cobra por tu trabajo, porque nadie te asegura que el precio vaya a ir siempre a tu favor. Se puede devolver y te puede dar coraje. Y luego quieras colocar una entrada o una reentrada y te salga mal. A menos que no sepas controlar tu psicología, vas a caer en ese error. Para que el precio llegue a neutralizar este mínimo pasan una serie de cosas. Pero hay que entender que este mínimo se encuentra expuesto o en low resistance conditions. ¿A partir de qué? De la reacción del precio en un bloque de órdenes de temporalidad mayor. Y esto mismo lo pueden aplicar ustedes en temporalidad menor, siempre y cuando definan, por ejemplo, un nivel de temporalidad diaria y quieran operarlo en un gráfico de una hora. Pueden hacerlo de la misma forma. Definir estos niveles a partir de una reacción en un Bearish Block es el primer paso para encontrar piscinas de liquidez o, en otras palabras, cómo se llamaría este mínimo o en qué condiciones estaría este mínimo en Sell Side Liquidity Sell Stops. ¿Por qué? Porque van a haber muchos traders que conocen ese Bearish Block también como una, por ejemplo, zona de oferta en la que hay que vender. Aquí no hablamos tanto de supply zones o zonas de oferta, la verdad yo no aplico esos conceptos. Yo lo que les he brindado a lo largo de esta prementoría son niveles específicos que ustedes pueden utilizar para colocar sus órdenes, setups específicos, observaciones o parámetros muy detallistas que les permiten a ustedes tener trades de alta probabilidad. Con la ayuda de Fibonacci, con la ayuda de los bloques de órdenes, 7 tipos de bloques de órdenes estudiados que espero que se hayan podido comprender, que vamos a detallar igual en la mentoría anual, porque acuérdense que es un resumen de la mentoría anual, esta prementoría. Pero volviendo al tema de la liquidez, porque el día de hoy lo que tenemos que aprender es a comprar cuando el retail vende y a vender cuando el retail compra. Y para hacer eso hay que aprender a detectar primero dónde están esas piscinas de liquidez o dónde están esas órdenes pendientes. Cuando el retail trader ve que aquí se está rompiendo el soporte, él vende. Hay tipos de trader que comienzan a vender cuando la vela se está formando y empieza a romper el soporte anterior o el mínimo anterior. Y empiezan a vender. Su stop loss les queda pues grandísimo porque siempre se tiene que proteger en teoría un máximo cuando quieres vender y cuando quieres comprar tienes que proteger un mínimo. Pero si tú vendes en este rompimiento, muchos inclusive piensan que vender en este rompimiento es una entrada conservadora. Y para mí no es nada conservadora. Para mí es una entrada súper arriesgada. Porque si aquí existen órdenes pendientes, lo que va a hacer el market maker es devolver al precio a por el stop loss de quienes están en venta aquí. Va a atraparlos. ¿Sí me entienden? Entonces, primero, reacción en un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mayor, observación de la neutralización de un nivel y emparejamiento, en este caso, de nuestras compras. Otro punto que es bastante importante que les mencione es que esperen la formación de un primer mínimo cuando el precio está cayendo. Porque es ese mínimo el que va a estar expuesto a ser neutralizado antes de nuevamente crear una reversión, antes de que el algoritmo cree nuevamente una reacción en el precio. ¿Y por qué el algoritmo? Porque el algoritmo es el que se encarga de entregar los precios, básicamente, de procesar las transacciones, ¿ok? Que ingresan y salen del mercado. Entonces, este primer mínimo, si bien neutraliza este nivel, podemos tener una compra porque, a ver, estamos en temporalidad diaria, sí, pero acá ¿qué tenemos?
breaker block y tiene que funcionar. Los breaker block, acuérdense que les he mencionado que pueden ser utilizados hasta la neutralización de un primer, en este caso, un bridge breaker, hasta la neutralización de un primer mínimo. Aquí el bridge breaker funciona. Neutraliza un mínimo e inmediatamente el precio revierte. Entonces, aquí el breaker cumple su objetivo, neutraliza este mínimo, pero en confluencia ¿con qué? Con una zona de sell side liquidity, sell stops. Ahora, segundo punto, lo primero es, esperen el primer mínimo o en un contexto contrario, esperen un primer máximo. Segundo punto, cierres de vela. Acuérdense que los gráficos de línea se basan en los cierres y aperturas de vela. Las mechas están supeditadas a la manipulación de los brokers, a la manipulación de los dealers, a la manipulación del algoritmo y del market maker, por lo tanto. Entonces es importante que ustedes observen cierres de vela. Si no están seguros de entrar en esta neutralización, esperen cierre de vela. Porque el cierre de vela que establece el gráfico de líneas, básicamente, ¿no? Lo que te va a decir es que el precio finalmente no está cerrando por debajo de este mínimo. Pero este mínimo sí ha cerrado por debajo del mínimo anterior. Y eso es lo que ustedes tienen que observar. Aquí el algoritmo ha entregado precios a una hora específica, tanto de apertura como de cierre, por debajo del mínimo anterior. Aquí ya hubieron precios baratos o precios en, vale decir, precios en descuento. Acuérdense que al principio les mencioné, si estamos en un flujo de órdenes institucional alcista, lo que vamos a procurar hacer es comprar barato. Vamos a esperar cualquier caída que el precio nos brinde para comprar, para entrar al mercado en compras, en largos. Y si estamos en un flujo de órdenes bajista, lo que vamos a esperar es que el precio o que el algoritmo nos entregue precios caros o premium para vender caro, no vender barato, no caer en ese error. Porque o nos exponemos a tener drawdown o nos exponemos a tocar stop loss. Entonces, segundo punto, cierres de vela. Aquí yo ya puedo pensar en comprar, pero al ser el primer mínimo, necesito ver también en qué día del mes se forma esta neutralización, qué hora del día se forma esta neutralización, y por hora me refiero a que Hilson es la que produce esta neutralización. Y como les he mencionado en lecciones anteriores, a partir de una neutralización podemos esperar dos cosas: reversión o retroceso. Aquí lo que básicamente el market maker va a pretender hacer a partir de la neutralización de un mínimo o a partir de la activación de órdenes de sell stops es llevarlos a stop loss. Y se va a tardar el tiempo que se va a tardar, porque aquí es cuando los retail traders agonizan. Y cada dip es una esperanza falsa para ellos. ¿Sí me entienden? Quiero saber si es que todo se está entendiendo hasta el momento. Colóquenme un 5 en el chat. De todos modos, yo voy continuando, pero espero sus 5 en el chat. Como les estaba diciendo, aquí los retail traders agonizan. ¿No les ha pasado que cuando comenzaron a operar y vieron impulsos que iban a su favor, creyeron que ahora sí el precio va a ir a mi favor, ahora sí el precio va a ir a mi favor, y finalmente no? Finalmente iba a su stop loss. Es justamente eso lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque, ¿qué les he mencionado al principio? Cuando el algoritmo neutraliza una piscina de liquidez, busca ir hacia otra piscina de liquidez. Y hay dos. Voy a englobar estas piscinas en dos tipos, ¿de acuerdo? Las piscinas que buscan activar órdenes, ¿ok? Sell stops, buy stops. Y la otra piscina, que es básicamente donde están stop loss, que finalmente terminan siendo una misma piscina de liquidez, ¿ok? Básicamente, pero desagregadas, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Esta es una piscina de liquidez que busca activar órdenes. ¿Para qué? Para que el margen de aquellos traders que acá tenían ventas pendientes entre o ingrese al mercado, ¿sí me entienden? Es aquí cuando el algoritmo, a través de la manipulación de transacciones del market maker, empieza a revertir al precio. Revierte el precio, ese margen está activo. Hay traders, por ejemplo,
Cuando una operación no va mal, y hablamos acá también, hago nuevamente alusión al feedback que hay que tener cuando colocamos una orden, así como nosotros sacamos parciales de una orden, también podemos sacar perdón, así como también nosotros sacamos parciales de una orden positiva en profits, ok, cada vez que el precio quizá vaya neutralizando determinados niveles, vaya dándonos ratios 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, vamos sacando parciales. De la misma forma en como lo hacemos en profit, podríamos hacerlo también en drawdown. ¿De qué depende? De si tú estás dispuesto a perder todo el margen que has colocado en tu stop loss o si en definitiva no estás dispuesto a perder todo el margen que has colocado en tu stop loss y lo que tienes planificado, porque lo establece tu plan de trading, es ir sacando parciales en drawdown también. Aquí van a haber traders que van a ir sacando sus parciales, pero en negativo. Puede haber. Pero finalmente el algoritmo lo que termina haciendo es boom. Y acá no quiero hacer que se fijen tanto en la neutralización de los máximos que se forman por las mechas, ¿de acuerdo? Las mechas están supeditadas a los brokers. Las mechas son las que nos permiten tener entradas perfectas. Pero, pero mi lema es, eh, no me importa tanto la entrada perfecta a mí. ¿Y por qué no me importa tanto la entrada perfecta a mí? Aunque sí puedo tener entradas perfectas y todos nosotros podemos tener entradas perfectas gracias a los conceptos que estamos aprendiendo, porque a mí lo que me interesa es incrementar aún más las probabilidades de mi operación. Y yo puedo definir un nivel y entrar en ese nivel y el precio puede seguir yéndose y tocar mi stop loss, o puedo definir ese nivel, esperar un parámetro que a mí me confirme que el precio realmente va a revertir en ese nivel y ahora sí entrar. Pero esto depende mucho de si tú eres un trader de confirmación o en definitiva eres un trader que trabaja por zonas y eres agresivo. Para eso tienes que conocerte. Y yo como básicamente un mentor, te doy los modelos, te doy las alternativas y tú escoges qué alternativa te va mejor. Para eso existen las cuentas demo, para ver si es que en definitiva vas a entrar al mercado definiendo un nivel específico o vas a esperar a ver la reacción del precio en ese nivel específico. Entiendas que lo que tenemos aquí entonces, primera piscina de liquidez activada que busca una siguiente piscina de liquidez. Pero fíjense que antes de que se rompa este máximo y antes de que se rompa este mínimo, nosotros acá también tenemos, fíjense, máximo, máximo, y cuando tenemos un segundo máximo por debajo de un máximo anterior, tenemos candle o equal highs. Aquí el precio, fíjense cómo reacciona, rompe un mínimo anterior, retrocede, y acá muchos dirán, estructura, vamos a vender, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, vamos a romper este mínimo. Como les mencioné, necesitamos tener un feedback inmediato. Y si este bearish short block va a funcionar, necesitamos ver al precio cayendo y rompiendo este mínimo. Acá el precio valida el bearish short block de segundo grado que se forma a partir de este bloque de órdenes también, pero lo invalida en cuanto rompe su min threshold. ¿Qué hemos estudiado en la lección 1 de bloques de órdenes? O perdón, del bloque 3, que básicamente es el reforzamiento en la utilización de bloques de órdenes, que el precio no debería superar el min threshold una vez tocado. Que el precio llegue al min threshold quiere decir que va a ser el límite, ¿ok?, de utilización para que el precio cree una expansión. En este caso, en este contexto, una expansión bajista. Esa expansión bajista de llegar lejos permite que nosotros podamos mover el stop loss en este contexto, ¿no?, por encima del mid threshold de este bearish short block. Y viceversa, si fuera un bullish short block, a partir de que el precio me forma una expansión alcista del min threshold, o dígase de otra forma, 50% del bloque de órdenes, que es un tipo de fair value, ¿de acuerdo? A partir de que nosotros veamos eso, movemos el stop loss y el precio no debería superarlo. Pero en este caso teníamos candle, y aquí es cuando podemos entender el porqué de esta neutralización. Pero esta neutralización no necesariamente quiere decir que el precio va a subir, porque ¿qué nivel está patrocinando la expansión bajista? El Weekly Bearish Sharp Block.
Entonces, los máximos que se formen justamente en esta expansión que va a buscar neutralizar en primera instancia un mínimo que se encuentra en la curva de compras anterior, estos máximos se van a encontrar en high resistance conditions. ¿Por qué? Porque el precio rompe los máximos, activa órdenes y boom. A lo largo de toda esta expansión bajista, cada vez que el precio forma mínimos, esos mínimos se encuentran en low resistance conditions. Crea un mínimo, lo rompe. 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 ¿Se fijan? ¿Cómo yo puedo, aquí hablando un poquito de high and low resistance liquidity run, que es un tema también a aprender, que lleva su clase? ¿Cómo nosotros podemos identificar esos máximos o mínimos que van a ser neutralizados e inmediatamente crear reversión y cómo identificar también esos máximos o mínimos que van a permitir que el precio tome o tenga direccionalidad a partir de la reacción en un nivel de patrocinio institucional que nosotros detectemos en temporalidad mayor? Recapitulando, reacción en un weekly bearish sharp block, expansión bajista, formación del mínimo. Este mínimo, dada esta reacción en el weekly bearish sharp block, yo puedo asumir que está en low resistance conditions. El precio retrocede, expansión bajista. Aquí habría que ajustar este nivel, porque aquí básicamente no tengo nada. Ok. En temporalidad menor yo podría ajustar el nivel y utilizar un Rick and Block que se encuentra en esta curva de compras para poder vender. O inclusive podría utilizar el 50% en viceversa de este void o este vacío de liquidez que existe, este imbalance, pero en contra. Ahora vamos a ver eso en un gráfico en vivo, cómo utilizar esos 50% solamente para aclarar el tema y luego en mentoría anual vamos a definirlo con mayor detalle. Pero en este caso se forma el mínimo, boom. Este mínimo también está en low resistance conditions. Acuérdense que yo necesitaría observar neutralización de un mínimo en la curva de compras. El precio retrocede, crea neutralización de un máximo anterior, pero estos máximos están en high resistance conditions. Chispazo, que coloquialmente vamos a llamarle chispazo, chispazo de liquidez, boom, activación de compras y boom, nuevamente ventas. Buy side liquidity, buy stops. Y fíjense cómo el precio necesita tomar liquidez en una zona de compras para llevar esa liquidez a stop loss en una zona de ventas retail, porque acá es una zona de compras retail. El retail trader compra por rompimiento, vende por rompimiento. En este caso una resistencia, en este caso un soporte. Zonas muy bonitas de identificación. En este caso yo trazo los cierres de vela, porque me importa muchísimo cómo el precio reacciona a esos niveles. Por encima de los cierres de vela hay órdenes pendientes. ¿En qué forma? Nosotros como traders que muchas veces, o cuando empezamos, muchas veces entramos al mercado colocamos órdenes por mercado, en la medida en la que veíamos cómo el precio se iba moviendo, ¿verdad? Iba rompiendo niveles, boom, compra, venta. El trader institucional mira una pantalla de precios de apertura y cierre. Y si él tiene los precios específicos de cierre y apertura de este máximo anterior. Si él ve cierres por encima de ese máximo, él va a activar sus órdenes manualmente. Es lo que sucede aquí. Tengo cierre y apertura de vela en este mínimo. Cuando el trader institucional observa en sus pantallas cierres de vela por debajo del mínimo anterior, activa sus ventas. Es allí cuando el algoritmo ahora tiene todos los fundamentos para llevarse el precio hacia arriba. ¿Y quién creen que está vendiendo a lo largo de toda esta curva de compras? Commercial. Commercial está patrocinando toda esta subida. Neutralizada zona de liquidez.
activadas órdenes de traders o retail traders, stop loss. Fíjense en los cierres de vela, ¿de acuerdo? Fíjense en los cierres de vela, encima, boom, activación de órdenes de compra. Nuevamente, buy side liquidity, buy stops. En este caso sí tomo la mecha, reconsideración del máximo, que neutraliza, ok, este nivel, o el máximo anterior. Y fíjense cómo el precio se mueve de piscina de liquidez a piscina de liquidez, de piscina de liquidez a piscina de liquidez, y de piscina de liquidez a piscina de liquidez. Aquí es cuando el concepto de entrar al mercado por neutralización cobra más valor, cobra más sentido. Claro, a lo largo de toda esta curva de compras yo podría entrar por, sí, llamémosle estructura de momento. ¿Por qué? Porque aquí el precio comienza a respetar bullish short block secuenciales. Bullish short block, expansión. Proceso, bullish short block, fíjense, neutralización de un mínimo, pero como se necesita sacar en stop loss a todos, crea también una neutralización de este soporte anterior o mínimo anterior y boom. Y una vez que ha llegado a ese objetivo, recién podemos decir que ya esa piscina de liquidez ha sido tomada. Porque quizá muchos utilicen aquí el rejection block. ¿Por qué? Porque han aprendido que los bloques de órdenes que se forman en neutralización, y dígase, este bloque de órdenes se ha formado en esta neutralización. Pero ¿qué es lo otro que no hay que dejar de tener en cuenta? Que necesitamos tener un feedback inmediato. ¿Y cuál es ese feedback? La expansión bajista que rompe estos mínimos. Y si todavía no se da, o todavía no es momento de que se dé, el precio va a continuar subiendo. Y si yo veo cierres de vela que rellenan básicamente esta mecha es una zona de liquidez expuesta. El precio la rellena, crea retroceso, bullish proportion block, neutralización con una sola mecha, fíjense en los cierres de vela, expansión, piscina de liquidez tomada, y ahora sí, boom. En este caso yo usaría este bullish order block creado en esta neutralización en la toma de la piscina de liquidez, reflejada en forma de buy side liquidity buy stops, para colocar mis órdenes de venta en su apertura o en el min threshold, que es igual a decir el 50% del bullish order block, para colocar mis órdenes en venta. ¿Y qué voy a buscar? Primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, cuarto mínimo. Boom. Retroceso, propulsion block, expansión, retroceso, propulsion block, expansión, retroceso. Este es un mechazo, fíjense, rellena, perdón, recapitaliza básicamente todo el rango dinámico de este bearish propulsion block, expansión, retroceso, acá tengo otro propulsion block, dip o expansión bajista. Entonces, aquí, por ejemplo, nos podría entrar el miedo de decir, wow, son demasiados días en consolidación, el precio puede revertir. Pero hasta que tú no veas que este bearish block sea violado, como en este caso, o como en este caso, tú mantienes esa operación. Y el stop loss, imagínate que esto es una temporalidad de 5 minutos, por ejemplo. El stop loss lo bajas hasta por encima del máximo que se crea cerca de la zona del min threshold. Es decir, tu stop loss vas a moverlo aquí, justo por encima de ese máximo, y vas a esperar que estos mínimos sean neutralizados. Porque acá tengo una candle muy bonita. Boom, adiós esos mínimos. Entonces, recapitulando un poco, entiéndase que entramos al mercado por neutralización de una piscina de liquidez, sea de buy stops o sell stops, en este caso buy side liquidity buy stops. Si queremos entrar al mercado en una neutralización, podemos utilizar o ayudarnos a través de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci,
Acuérdense que para asegurar una entrada, lo hacemos a través de los cuerpos de vela. ¿Ok? Cuerpos de vela, cuerpos de vela. En cuanto yo tengo la neutralización o un nivel de Fibonacci en confluencia con una neutralización, yo puedo entrar al mercado. Pero si me perdí la orden aquí y el precio cierra así, yo espero a que se valide este bearish short block. En cuanto el precio cotiza por debajo del precio de apertura de este bearish short block, en este caso, yo ya estoy en condiciones de entrar en venta. Fíjense cómo aquí el precio cierra en doji, abre la vela, expande bajista, cierra en doji y la siguiente vela ya casi no tiene movimiento de manipulación, sino únicamente busca boom. Lo que muchos van a hacer, si es que no logran identificar el weekly bearish short block, es trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, sin entender que aquí ya hay patrocinio institucional bajista, y van a colocar compras aquí primero, en un 62%. Boom. ¿Estoy en profit? No. Boom. Break even, o bueno, drawdown. A quienes no se les activó la orden en el 62%, bueno, 79%, mínimo, máximo 79% de expansión. Bien, vámonos a romper el máximo. Pero si no te das cuenta de que tienes un weekly bearish short block patrocinando una expansión bajista, te va a suceder esto. Boom. Stop loss. Aquí se fue tu margen, se fue tu liquidez o se quedó tu liquidez dentro del mercado. Ahora, ¿qué toca hacer? Que el precio suba. Y aquí es cuando empiezas a decir, ok, como ya me rompió el soporte, voy a vender máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada y el precio continúa subiendo a tu stop loss. ¿Por qué? Porque no, no has entendido todavía que luego de que el precio toma una piscina de liquidez, necesita ir a por otra piscina de liquidez. Entonces vamos a dejar esto así, entendiendo que buy side liquidity a sell side liquidity. Sell side liquidity a buy side liquidity y de buy side liquidity a sell side liquidity. Traders, por favor, confírmenme si es que se logra ver el gráfico de TradingView con un sí en el chat. Muy bien. Excelente, gracias por la aclaración. Fíjense en lo interesante que tenemos, que tuvimos básicamente el día de hoy, digo día de hoy porque todavía no acaba el día, pero para ser más exacto en la sesión diaria de ayer y por qué no de anteayer, tenemos aquí un bullish weekend block respetado en primera instancia y tenemos el nivel aquí, 1.3832, temporalidad diaria. Pero justo en la sesión de ayer tuvimos una neutralización. Boom. Nosotros podemos tener previamente definido este nivel, ¿ok? Para entender que el precio se puede detener justamente en esa zona. Pero si yo quiero saber qué pasó aquí, yo bajo en temporalidad y acá nuevamente tengo 1.3832. Aquí es cuando se me forma este mínimo. Estoy acá ahora en temporalidad de 4 horas. Forma el mínimo, retroceso, bearish propulsion block, expansión bajista. Pero yo acá tengo un bullish propulsion block. ¿Se fijan? Y este bullish propulsion block va a funcionar. Es un bullish propulsion block que se ha formado en pre-open kill zone. Y por el volumen de este bullish short block
Yo puedo asumir eso. No es una vela así, es una vela con un rango dinámico interesante, relevante, que yo puedo utilizar, pero necesito definir los niveles de sensibilidad de ese bullish progression block. Tenemos máximo o apertura como primera instancia. El precio crea reacción aquí, fíjense, procede, continúa cayendo. Como último nivel de sensibilidad, mid threshold. Aquí es cuando nosotros podríamos tener una entrada perfecta. Pero si queremos esperar a la formación de un swing low, esperamos esa formación y utilizamos el bloque de órdenes que se forma en ese swing low, si es que el precio nos lo brinda, o en definitiva, si vemos que no va a regresar, entramos por mercado con un riesgo bastante ajustado, porque ¿qué prefieren ustedes si están o tienen la certeza de que el precio va a continuar subiendo? Perderse esta entrada por no querer entrar con todo su lotaje, o entrar con un cuarto de su lotaje o la mitad de su lotaje, porque tienen la seguridad de que el precio va a continuar subiendo. Queda a criterio de cada uno de ustedes, pero acá tienen una entrada. Ahora, para que esto suceda, quiero antes hacer alusión a lo que sucede aquí. Acá yo tengo un imbalance en compras. ¿Ok? Este imbalance se forma a partir de la apertura hasta el cierre de esta vela, no en el Euroswing de esta vela, porque este Euroswing viene a recapitalizar a este Proportion Block. Fíjense también cómo tenemos llegada a mi threshold. Y, por cierto, lo estoy haciendo únicamente del cuerpo de la vela, ¿de acuerdo? Porque es allí donde se encuentra el price action más relevante. Expansión. Y acá hago lo mismo. Mido el mid threshold del imbalance y espero la reacción en ese 50% del imbalance y ahí puedo tener una entrada. Expansión alcista. Acuérdense que este tipo de entradas lo que van a buscar son neutralizar siguientes zonas o piscinas de liquidez. Siempre entramos con el objetivo en la neutralización de un máximo de un mínimo. ¿De acuerdo? Y por lo general el take profit no necesariamente, esto ya depende mucho del criterio que ustedes quieran aplicar, pero puede estar en el máximo o por encima del máximo. Y si es que no han estudiado de repente el Daily Bias, que es un video que tengo yo en el canal de YouTube en el que explico que los rangos de neutralización diaria del algoritmo interbancario van de 10 a 30 pips. Por lo general se quedan en 20 pips. A veces pueden ser de 15 pips, pero ¿de qué depende eso? De un siguiente nivel o del nivel más próximo a partir de la neutralización. Entonces, a tener en consideración también eso. De este mínimo a este máximo, y solamente estoy marcando ese dealing range para que ustedes se fijen que tenemos un mínimo en el camino, que es básicamente algo que les comentaba en la presentación. Yo necesito tener esa neutralización del mínimo que se forma aquí. Lo trazo con las mechas en este caso, ¿ok? Pero si no desean que lo haga así, fíjense en los cierres de vela. Son mínimos que se forman relativamente en una misma zona. Por eso es importante que el precio vaya y neutralice estas órdenes, porque aquí del mínimo al máximo hay traders en compra. Del mínimo al máximo hay traders en compra. Aquí stop loss y recién subió. Rejection block, 50% de mecha sensibilidad, boom. Internal range liquidity, mid threshold y expansión alcista. Pero ojo, esta expansión alcista no quiere decir que va a romper este máximo. Para yo ver esas condiciones, necesito que el precio no genere una reacción en este bearish proportion block. Acá tenemos esta reacción, bullish proportion block de 4 horas, bullish weekend block, expansión alcista. Lo más probable es que yo vea cierres de vela dentro de la zona del rango dinámico de este bearish proportion block y a partir de allí pueda yo tomar decisiones. Entonces, fíjense cómo acá tengo un mínimo, sell side liquidity, sell stops,
precio viene, activa esas ventas, pero muchos traders no miran a su izquierda. Solo ven este mínimo y venden porque se rompió ese mínimo. Aquí hay un bullish proportion block, se rompe el mínimo anterior y el precio continúa, empieza a subir. Y de hecho, esta expansión se generó porque tuvimos relativamente el día de hoy, o bueno, el día de ayer, en la sesión de ayer tuvimos PCI, índice de precios al consumo, y tuvimos esta expansión justamente en el solapamiento o antes del solapamiento de las sesiones de Londres con Nueva York. No es tan difícil. Una vez que se neutraliza este mínimo, vamos a por la neutralización de los máximos que se encuentran en la curva de ventas anterior. Y muy probablemente el precio, al formarse estos dos máximos relativamente iguales, vaya a neutralizar los máximos. Aquí hay muchas cosas por observar. En primera instancia, fíjense, tenemos aquí for value gap rellenado, expansión bajista. Y acá tenemos también for value gap. Tenemos una brecha de precios en donde solamente hay un solo tipo de transacción, que en este caso es una venta, y el precio podría llegar allí. A eso me refiero cuando les digo o los invito a establecer con anticipación los niveles a los cuales el precio podría llegar. Esta reacción, por ejemplo, acá tenemos bearish breaking block, apertura, bearish breaking block, expansión bajista. Para esto, claro, yo puedo esperar la formación de un swing high en esa zona. Si me voy a 15 minutos, acá tengo un bearish breaking block en temporalidad de 4 horas, voy a 15 minutos, espero formación, espero que se valide el swing high en este caso. Tengo una vela muy grande aquí, en cuanto el precio empieza a cotizar por debajo del mínimo de la última vela del swing alcista, cualquier retroceso es mi oportunidad para vender, y en estas condiciones yo sí podría anclar un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, retroceso, 79%, expansión bajista. 79%, expansión bajista, neutralización. Piscina de liquidez, rompimiento de máximo anterior, emparejamiento de compras con ventas, porque cuando un retail trader ve este calibre de velas, se emociona y empieza a colocar compras. Nosotros no hacemos eso, entendemos que aquí tenemos un nivel o una zona de trabajo delimitada por nuestro fair value gap y además el bearish breaking block. Neutralización del máximo anterior, procesos, 9%. Neutralización de este mínimo como primera zona de piscina de liquidez. Nuevamente, si vemos esto en macro, ahora borro esto, neutralización del máximo anterior, este máximo crea una expansión bajista que llega hasta este mínimo, máximo en neutralización tal y como lo hemos estudiado en el bloque 1, bloque 2, mínimo 62%, confluencia con, esto es algo que muchos conocerían como quizá una zona de oferta, esto es un bearish proportion block, expansión bajista.
establezco mi nivel de 62%, tengo un bearish order block que se forma en ese 62%, el precio cae, ¿y qué puedo hacer yo? Máximo, mínimo, porque previamente tengo una zona patrocinada. Eso es lo que a mí me permite anclar mi Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo. Al principio aprendemos que solo podemos trazar un Fibonacci cuando ese máximo, ese mínimo, está bajo en una estructura. Lo que yo les he enseñado es que básicamente Fibonacci es una herramienta que a partir de un nivel de patrocinio institucional te puede brindar este tipo de setups. Máximo, mínimo, 62%, expansión bajista, y fíjate que esta expansión bajista rompe este mínimo. En esta vela, en su movimiento de Jules Swing, rompe ese mínimo antes de crear esa reversión. Si te fijas, tenemos para aquí. Es decir, fíjate cuántas piscinas de liquidez en compra se toman aquí. Buy side liquidity by stops, buy side liquidity by stops, hasta que el precio recapitaliza en un nivel, crea la expansión bajista y vuelve sell side liquidity, sell stops. Bearish proportion block, expansión bajista. Boom. Hasta este momento tienen dudas o consultas, pueden dejármelas en el chat para yo poder leerlas. Lo que básicamente les menciono es que aquí en el rompimiento de todos estos máximos es cuando el rigid trader se coloca en compra, se emociona porque el precio va a subir y cuando sube, sube, sube. Ok, estoy en profit, estoy en profit. Se va a dormir. 4:30, London Kilson, recapitalización, bearish proportion block, 62% de Fibonacci, expansión bajista. Máximo, mínimo, London Kilson, perdón, New York Kilson, 7 de la mañana. Fíjense, 7 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, New York, hora New York, expansión bajista, boom, neutralización de piscina de liquidez. Estas entradas no solamente las vamos a tener porque el precio neutraliza zonas, sino porque tenemos el horario a nuestro favor. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿por qué se le llama una kill zone? ¿Por qué se le llama kill zone? ¿O por qué Michael las denomina kill zone? Porque es el lapso horario en donde podemos tener una entrada. ¿De acuerdo? Es el lapso horario en donde nosotros podemos disparar y ser muy precisos. Y de esa manera tener un stop loss bastante reducido, ¿no? Perdón, tener un drawdown muy pequeño o casi nada de drawdown. Entonces acá traders voy a dejar esto aquí porque en la sesión de mañana vamos a hablar acerca de liquidity voids, ¿ok? Y ya les mostré una partecita de cómo tratar los liquidity voids, que son básicamente los imbalances y cómo podrían aprovechar setups allí. Esto ha sido todo de mi parte, pero si tienen dudas o consultas pueden colocarlas en el chat. Con gusto les respondo. Sé que todo bien, que él está bien. Es un nuevo compañero que acaba de integrarse a la prementoría y que pues al cual invito a revisar el material que ya se le ha habilitado también. Gracias Juan, gracias Diana, excelente. Excelente Marco. Veo que somos 5 personas, ¿no? 5 personas. Orlando, Marco, Juan, Diana y Cristian. Gracias por su tiempo. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en Acá Trading, para afinar el tema de los vacíos de liquidez en específico y seguir formulando setups, ¿ok? Que pueden favorecerlos. Repasen mucho y ayúdense, vean los videos con las weekly notes, que es básicamente algo que les va a servir bastante, ¿de acuerdo? Sin más, acá traders, conmigo será hasta el día de mañana. Tengan una excelente noche.